Estimados y estimadas estudiantes del primer grado de educación secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar una nueva clase, una nueva lección del área de comunicación. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Hoy día tenemos que cumplir un reto muy importante. A ustedes ya les hice referencia de la convocatoria a un concurso de ensayo académico. En tal sentido, hoy día estaremos emprendiendo pues nuestro bosquejo, nuestro trabajo para asumir este reto. No se olviden, estamos desarrollando una experiencia de aprendizaje que tiene como nombre Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Hoy día estaremos desarrollando la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, que tiene cuatro capacidades fundamentales. Adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma permanente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Nuestro propósito de aprendizaje de hoy día es emplear estrategias para planificar y escribir la primera versión de un ensayo académico sobre las razones de la inequidad de acceso a los derechos de los grupos sociales menos favorecidos y propuestas para construir un país con igualdad de oportunidades. La evidencia que va a resultar del trabajo en esta actividad es la planificación esquemática y escritura de la primera versión, revisión y elaboración de la versión final de un ensayo académico. Recordemos que nuestro planteamiento o esta experiencia de aprendizaje surge desde el planteamiento de un reto, la cual es la siguiente. Frente al anhelo de Andrea por disfrutar de un país donde sea posible vivir mejor y con unidad, nos planteamos el reto de responder la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que después de 200 años de independencia aún persista la desigualdad en el acceso a derechos de diversos grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país y una región con igualdad de derechos y oportunidades para todos? Para empezar nuestro ensayo debemos leer, leer y leer. La lectura en nuestra vida académica, en nuestra vida estudiantil y en nuestra vida diaria es muy importante. Aquí en la lámina nos muestra una serie de obras muy importantes de Ciro Alegría y el gran César Abraham Vallejo Mendoza. Tenemos Los Heraldos Negros, Paco Yunque, el duelo de caballeros de Ciro Alegría, la serpiente de oro de Ciro Alegría también, Poemas humanos de nuestro gran poeta César Vallejo, Tungsteno también de César Vallejo, Los perros hambrientos de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, esa obra fundamental también de Ciro Alegría. En tal sentido, aquí para poder configurar nuestro ensayo tenemos que leer y leer mucho, como ya nos lo eh, explica esta lámina. Recordemos que un buen libro te hace pensar, te permite hablar, te permite reflexionar, te permite emocionarte, pero también te permite escribir con coherencia. Todo eso puede desembolsar en un ensayo académico. ¿Qué es un ensayo académico? Es un texto en el que se expone y argumenta un tema o idea desde un punto de vista o enfoque crítico del lector, en este caso de ustedes. Aquí en la portada también tenemos la imagen de Panqui y el Guerrero, un hermoso cuento escrito por Ciro Alegría Bazán. ¿Cómo escribir un ensayo académico? Pensemos que como un texto tiene su estructura. Y aquí tenemos la imagen de una casa. Ustedes saben que una casa primero se construye la base, luego se van levantando las paredes, se le va
haciendo algunos diseños de tal manera que pueda tener su puerta, su ventana eh, y tenga pues cierta belleza. Finalmente, esta casa se le estará techando y se habrá concluido con el trabajo. También no nos olvidemos que para que sea más bonita la casa, podemos hacerle retoques, se le puede pasar un revestido con cemento o yeso, se le puede pintar de tal modo que esta casa se pueda observar, se pueda construir con mayor belleza. De la misma manera, para escribir un ensayo académico, nosotros tenemos que ir de paso en paso. ¿Cuál es la estructura de un texto conocido como ensayo académico? Un ensayo académico debe tener su título, el nombre del autor, también debe tener un resumen, las palabras claves que contiene el ensayo académico. Luego, el texto en sí ya tiene su introducción en la cual vamos a nosotros contextualizar y vamos a presentar el tema de estudio. También tienes el desarrollo donde nosotros presentamos las ideas centrales, los argumentos, el sustento de nuestro ensayo y tenemos la conclusión. ¿No? La conclusión que es la presentación resumida de todas las ideas que hemos disertado en nuestro ensayo académico. Finalmente, no puede faltar las referencias bibliográficas, los libros que hemos consultado como apoyo, como soporte para que nuestro ensayo académico tenga un peso de objetividad muy importante. Entonces, podemos tener algunas ideas que ya nos presentan en esta lámina. Miren, primero, para realizar nuestro ensayo académico debemos leer, como lo hemos leído ya varias poesías de Vallejo. En este caso nos dan como ejemplo la lectura de Panqui el Guerrero. Luego de la lectura, nosotros nos planteamos una pregunta o podemos hacer surgir ideas a partir de la lectura, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que dice, cómo es que el guerrero pudo matar a la terrible serpiente? Porque Panqui es una terrible, una inmensa serpiente. Otra pregunta, ¿cómo es que el guerrero pudo luchar contra la gran Panqui? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha empujado a este guerrero a luchar con una poderosa alimaña? Otra pregunta, ¿qué mundo mágico y misterioso se narra en Panqui y el guerrero? Y una cuarta pregunta dice, ¿por qué el guerrero nos narra esta historia? Entonces, aquí se ha elegido la pregunta 3, de tal manera que el tema del ensayo, que tenemos como ejemplo aquí, eh, presenta lo siguiente, ¿no? Demostrar cómo se construye o constituye el mundo misterioso en el cuento Panqui y el guerrero de Ciro Alegría Bazán. En base a eso, nosotros podemos estar tentando ya en presentar un título, El mundo misterioso en el cuento Panqui y el guerrero de Ciro Alegría Bazán. Aquí también tenemos otras propuestas de títulos, El amor filial en los heraldos negros de César Vallejo, El mundo misterioso en el cuento Panqui y el guerrero de Ciro Alegría Bazán. También tenemos otros títulos. Miren acá, el proceso formativo del pensamiento poético de César Vallejo, el romanticismo en la poesía castellana. El pensamiento liberal, el pensamiento liberal de Faustino Sánchez Carrión. Bueno, ese autor no lo vamos a tomar nosotros como referencia. Oralidad y en representación. La otra voz en la narrativa de Ciro Alegría. Un título muy importante. Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? A partir de este título, miren, las condiciones preexistentes en la vida escolar de Paco Yunque, de César Vallejo. Ustedes saben que Paco Yunque es uno de los cuentos escritos por César Vallejo y considerado ya un clásico en nuestra literatura peruana.
Entonces, el resumen de este ensayo es el siguiente. Presenta de manera abreviada el estudio, permitiendo a los lectores comprender de qué trata el ensayo. Es breve y descriptivo, escrito generalmente en un solo párrafo con una cantidad máxima de 100 palabras, ¿no? Luego viene también el propósito del ensayo. Luego la valoración de como resultado del estudio, el enfoque o fundamento del estudio. También nuestro ensayo debe tener palabras claves. En este caso, contiene los términos básicos y fundamentales para que un lector ubique en el estudio en alguna revista física o virtual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las palabras claves: Paco Yunque, César Vallejo, institución y creencias. También nuestro texto debe tener su título. Aquí ya tenemos un resumen más conglomerado, ¿no? El título, el autor, el resumen que va presentando esta parte, las palabras claves, ¿cierto? Entonces, más o menos así se va configurando un ensayo. Luego viene ya la estructura del ensayo en sí, la introducción. En la introducción se plantea el tema que se estudiará, se expresa la actitud del ensayista. El alumno puede usar fuentes bibliográficas para justificar su estudio: libros, revistas, artículos, indexados, hipertextos. Deben citar al autor de las fuentes bibliográficas. Esto ya vamos a enseñarles también cómo se debe citar, ¿no? Entonces la introducción presenta la contextualización del ensayo y el tema de estudio, ¿ya? Entonces ahí también nos dice que debemos presentar una oración de transición. Luego, aquí tenemos un ejemplo de contextualización, va de lo general a lo específico, y luego la idea de transición, ¿no? Tenemos también aquí el tema. Dice, para su construcción se puede reflexionar a partir de una pregunta: ¿cómo se presentan las condiciones preexistentes para que Paco Yunque haya sufrido diferentes agresiones en su vida escolar? Y esa pregunta nos va a permitir plantear el tema, ¿no? Demostrar cómo la escuela presentaba condiciones preexistentes para que Paco Yunque sufriera diferentes agresiones en su vida escolar, ¿no? De tal manera que para su presentación en el ensayo académico se puede usar frases conectoras en el siguiente texto, en los siguientes párrafos, a continuación. El siguiente texto pretende explicar: para cumplir este objetivo se explicará, etc. Luego viene la transición. La transición, además de mantener la idea central del tema de estudio, también anticipa las ideas o capítulos que serán materia de estudio. Estos aspectos serán importantes para demostrar la idea planteada, que es razón de ser de nuestro ensayo académico. Aquí tenemos un ejemplo que va a estar en la diapositiva que les vamos a luego compartir. Luego el desarrollo. El desarrollo busca convencer desde cierto razonamiento expositivo y argumentativo el planteamiento del tema del ensayo académico desde tu punto de vista. Aquí tú eres el que va razonando a partir del texto o los textos o los poemas que hayas leído de Vallejo o los cuentos que hayas leído de Ciro Alegría. De tal manera que podemos presentar una, dos, tres, cuatro, cinco ideas, y podemos, cada una de estas ideas también pueden tener sus subideas, ideas más pequeñas, ¿no? Ideas secundarias. Entonces, ante estos hechos, se busca demostrar, pues, cómo la escuela presentaba condiciones preexistentes para que Paco Yunque sufriera diferentes agresiones en su vida escolar. Y vamos presentando nuestras ideas, nuestro sustento, nuestro argumento, para que pueda tener fuerza y, y poder de convencimiento la idea que estamos defendiendo. Aquí tenemos ya un ejemplo de cómo se ha escrito el desarrollo de este ensayo académico, ¿no? Aquí como nosotros podemos ir estructurándolo. Bien, volvemos entonces ya al título, autor, resumen, palabras claves, introducción, desarrollo. Luego vamos a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones son oraciones que deben ser redactadas de manera breve y preciso en un texto máximo de 100 palabras. Aquí también tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos ir presentando nuestros argumentos